Señor Dios, que por la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada del antiguo pecado, concédenos asemejarnos a tu Hijo, y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos
está mi destino. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente, Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traicionero, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los discípulos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo. Él, conocido del sumo sacerdote, habló en la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le dijo a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose.
El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciendo: Así contestas al sumo sacerdote. Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No, no soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo enseguida. Cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al petróleo. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubieran traído. Pilato les dijo: Pues llévense y búsquenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el petróleo, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y tu sumo sacerdote te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelten al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron un manto color púrpura y acercándose a él le decían: Viva el rey de los judíos. y le daban de bofetadas.
Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus seguidores, gritaron. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: A mí no me contestas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaron: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban engrosado, en hebreo, Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde lo crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato le contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para ver quién le toca. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba María, hermana de su madre, María de la Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella y al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su
para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre, y a una caña de hisopo se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. He inclinado la cabeza, entregó el Espíritu Santo. Nos ponemos de rodillas. Entregó el Espíritu Santo. Exacto, ¿no? Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que le quebrara la tierra y lo quitara de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le pasó el costado de la lanza, e inmediato salió sangre y llama. El que vio da testimonio de él, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: ninguno le quebrará ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirará alguien al pasado. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en tierra. Por esos aromas, según se acostumbraba enterrar en el sepulcro. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, he sabido que el miedo es mal consejero del corazón humano. Lo cierra, lo aísla o lo reprime cuando se siente en peligro.
pero también suele poner en evidencia dos realidades: la fragilidad de las convicciones que sostienen nuestra vida y la profundidad o superficialidad de las motivaciones que sostienen nuestros compromisos. Simón Pedro era un hombre impulsivo, rudo y al mismo tiempo totalmente auténtico y transparente. Un hombre con un corazón noble en el que el amor y el miedo eran directamente proporcionales. La confianza que Jesús depositó en él desde el principio lo ayudó a equilibrar y discernir el amor y el miedo. La tibieza personal del corazón suele estar unida a una vida que ha asumido el relativismo como una norma existencial de ser y de obrar. Muchas veces se justifica la falta de pasión, la falta de entrega, la falta de decisión, la falta de servicio dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra capilla, Nuestra Señora del Rosario, con una peligrosa escala de grises a la cual se apela normalmente para justificar lo injustificable. A la luz del Evangelio de hoy debemos preguntarnos: ¿cómo estoy viviendo el llamado que Dios me ha hecho en mi vida? O mucho mejor, ya sé cuál es el llamado que Dios ha hecho en mi vida. Ya sé cuál es el llamado que Dios ha hecho en mi vida. Posiblemente muchos de nosotros vengamos a esta celebración por rutina, por tradición. Muchos de nosotros vengamos porque, bueno, es parte de lo que tenemos que hacer el Viernes Santo, o porque ni modo, no tenemos otra actividad en nuestra casa y que, bueno, vamos a ir para no estar en nuestra casa haciendo nada. Posiblemente. A diferencia de Simón Pedro, Pilato era un estratega militar como prefecto de la provincia romana de Judea. Tenía a su cargo la administración del orden judicial y económico. Sin embargo, en la pasión de Cristo representa el rostro de la tibieza, especialmente aquella tibieza que se esconde detrás de argumentos de autoridad o de figuras de poder, buscando evitar a toda costa aquellos conflictos que ponen en evidencia la fragilidad del orden establecido, un orden muchas veces artificial e inhumano que solo puede mantenerse apelando a la violencia. A veces, queridos hermanos, también nosotros tratamos de identificar la tibieza con la prudencia, cuando lo único que buscamos es no vernos demasiado comprometidos con la realidad ni identificados con una determinada línea teológica, una postura moral o una determinada práctica pastoral. Muchas veces tiene más peso cuidar la autoimagen que asumir maduramente las consecuencias de la verdad. En fin, queridos hermanos, ¿cuál es la manera en que nosotros estamos justificando nuestra tibieza, nuestra falta de entrega, nuestra falta de servicio en esta capilla, Nuestra Señora del Rosario? Muchas veces podríamos decir: no, es que tengo muchos compromisos, o es que ya soy demasiado mayor, ya no puedo ayudar. ¿Cuál es la manera en que estoy justificando mi falta de entrega, mi falta de amor a Dios en la práctica de la vida cotidiana
especialmente en esta capilla. También nosotros vivimos en un mundo donde la fe muchas veces permanece en silencio. En una sociedad secularizada, la cruz puede parecer simplemente un símbolo religioso del pasado o una historia de fracaso, pero el Evangelio nos invita a mirarla de otra manera. Cuando contemplamos la cruz, amados hermanos, con la mirada del Evangelio de Juan, descubrimos que ahí no hay solo dolor, sino amor que se entrega, no solo derrota, sino gloria escondida, no solo final, sino vida que comienza. Es mirada que transforma también nuestras vidas, nos da la valentía para no vivir la fe escondidos, para ser testigos discretos pero reales, como José de Arimatea y Nicodemo. Este evangelio en lo personal me hacía recordar y me impactaba una experiencia en Honduras, cuando en una de las visitas en Honduras, nosotros, la Congregación de la Misión, los vicentinos, en San Pedro Sula tenemos varias obras sociales. Está la parroquia, que es la que, por medio de la cual se sostienen también estas obras, pero dentro de ellas hay un centro para personas con VIH, hay personas también, hay un centro donde se atiende a niños, hijos con padres con antecedentes penales, hay una clínica donde hay atención de todas las especialidades hasta odontología. Pero dentro de este centro donde se atiende a personas con VIH, también hay a nivel externo e interno. Me tocó la experiencia de ir a visitar a una mujer que estaba en su agonía, una mujer que había vivido santamente con varios hijos, pero que su esposo la había contagiado de SIDA. Cuando nosotros llegamos, la mujer lo que nos dijo, o lo que me dijo cuando me acerqué, fue las mismas palabras de este evangelio al finalizar: tengo sed. Para mí fue impresionante. Y yo le pregunté que por qué no le daban agua. Ella ya tenía, al parecer, un día que no tomaba agua. Y me dijeron: padre, aquí no hay agua y no tenemos para comprar una botella de agua. En ese momento el equipo que andábamos visitando, andábamos en la ambulancia del centro, le llevamos el agua. Dio 3 tragos de agua y en cada trago esa mujer gritaba porque la garganta estaba seca y la enfermedad se le había apoderado en la garganta. Después de eso oramos y al salir como a 100 metros ya, que ya terminamos, ¿verdad?, la visita, nos llamaron que había muerto. Siempre el recordar este evangelio de Juan, que lo dice tan claro, tengo sed, me recuerda esta imagen de esta mujer. ¿Cuántos Cristos vivos también nosotros encontramos en nuestra vida que nos están pidiendo agua, que nos están pidiendo de esta fuente de vida, de esta fuente del amor de Dios, pero que quizás por nuestra comodidad, quizás porque no hemos querido asumir compromisos dentro de la iglesia, estos Cristos siguen muriendo y siguen muriendo de sed de amor, de sed de misericordia o de sed de esta agua, de esta fuente de la cual nosotros
tenemos la oportunidad de alimentarnos. ¿Cuántos Cristos también afuera están sedientos de un gesto de cariño, un gesto de caridad, de una palabra de aliento? El amor es la experiencia humana y teologal más profunda del corazón humano. El amor da consistencia a la radicalidad, horizonte a la proexistencialidad y profundidad a la pasión. El amor es revelador tanto del misterio del humano como del misterio de lo divino. El amor es el punto de encuentro de ambos misterios. En la pasión y el Calvario, amados hermanos, la Virgen María vuelve a pronunciar el amén, ese sí, ese mismo amén que en su juventud la llevó de la Anunciación al pie de la cruz. Hoy, con gran fe en esta mujer que asumió este compromiso que nos trajo a la salvación, le pedimos a ella, que está al pie de la cruz, que perdone por entregarle a su Hijo muerto. Hoy, en este Viernes Santo, pedimos a María que perdone el haberle causado tanto dolor en su corazón. Ella, que con tanto amor nos trajo a este mundo, a Jesús, a Dios vivo, hoy también, en el silencio de su corazón, llora por la pérdida de su amado Hijo. Y desde el silencio, y quizás con mucho dolor, y viendo sobre todo la traición de quienes más le amaron, hoy también nos sigue consolando a nosotros en cada una de nuestras penas y tribulaciones. Hoy vemos cómo Jesús nos la ha heredado por medio de Juan. He ahí a tu madre. Nosotros, Madre, aceptamos estas últimas palabras de tu Hijo y te aceptamos como Madre, pero te pedimos que nos des la gracia de que nuestra fe se fortalezca para poder asumir los compromisos que Cristo nos está pidiendo a través de su Iglesia. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos